Bueno, entonces comenzamos con aspectos básicos de lo que es seguridad e higiene, ¿cierto? A nivel de laboral. Entonces, para eso necesitamos relacionar lo que son los conceptos de salud, conceptos de trabajo y cómo eso tiene un impacto, ¿cierto? Nuestra salud en el trabajo, perdón, en nuestra salud. Entonces, básicamente, de acuerdo a nuestra función del trabajo, ¿cierto? O a la actividad laboral que nosotros ejercemos, puede tener un impacto directo o una influencia directa nuestra salud, sobre nuestra salud. Entonces, obviamente que esto va a generar que si yo tengo un impacto positivo a nivel de la salud, mi trabajo, ¿cierto? Eso puede favorecer mi desarrollo personal. Pero si mi trabajo está afectando mi salud, obviamente que esto puede ocasionarme una serie de daños a ella, ¿cierto? Me puede ocasionar fatiga, enfermedades, sintomatologías, que algunas de esas patologías ya ustedes conocen que son prácticamente derivadas del ejercicio de nuestro trabajo y que en algunas ocasiones son irreversibles, ¿no? Como por ejemplo el caso de las personas que ejercen tareas manuales repetitivas, que usualmente esas personas quedan con ese trastorno o el síndrome de túnel carpiano, que básicamente, si es muy crónico, ¿cierto? Básicamente las incapacita. Y básicamente el desarrollo de esa patología hace que ellos obviamente no puedan seguir trabajando y entonces tendrían que pensionarse por invalidez, ¿cierto? O por ejemplo, imagínense una persona que de pronto, no sé, trabaje en el sector de la construcción, por ejemplo, que de pronto está en medio de una construcción, de pronto cayó un ladrillo, una varilla o algo así, y de pronto caiga sobre alguna parte de su cuerpo, no sé, la cabeza, la pierna, de pronto le fracture un brazo, una pierna, o incluso le puede provocar hasta la muerte. Por ejemplo, también hay otras condiciones que pueden hacer nuestro trabajo como más estresante, ¿no? Entonces, por ejemplo, el estrés que a lo somos sometidos, el ambiente en el que estamos trabajando, ¿cierto? También puede hacer que eso nos genere ciertos riesgos profesionales que están derivados directamente del ejercicio de nuestro trabajo. Entonces, para poder mirar toda esa parte, tendríamos que ver entonces lo que es el proceso de salud-enfermedad, que ustedes conocen allá por básica, que cuando vieron el proceso patogénico, ¿cierto? En donde hablábamos de lo que es la salud, lo que es la enfermedad, lo que es un huésped y toda esa parte, ¿cierto? Entonces entendemos que la salud sería un proceso de bienestar completo, tanto físico, porque, ojo también esa parte, porque esta es la definición que nos da la OMS, que nos dice que la salud no solamente es física, sino que cuando hablamos de que una persona tiene salud, digamos que tiene un equilibrio, ¿cierto? O tiene un bienestar completo a nivel físico, mental y social. Porque esas son las ramas en las cuales habitualmente el ser humano se desenvuelve. El ser humano es un ser biopsicosocial, ¿cierto? Entonces, eso implica que tiene que mantener un equilibrio en todas esas ramas o en todos esos aspectos de su vida para considerar que tiene salud. Si una persona está bien mentalmente y socialmente, pero físicamente presenta alguna clase de problema, alguna patología, no sé, no va a tener salud. Si, por ejemplo, una persona está bien físicamente, no tiene absolutamente nada a nivel físico y a nivel social está perfecto, pero a nivel mental no se encuentra estable o no se encuentra con pleno bienestar, es una persona que carece de salud. O sea, no podemos catalogar a esa persona con salud, ¿cierto? Eso es lo que nos dice la definición de la OMS. Entonces, la persona que alcance ese equilibrio perfecto entre todas esas tres áreas, podemos considerar que es una persona sana, ¿cierto? Que goza de salud. Entonces, esto es un proceso dinámico, ¿cierto? ¿En qué sentido? En que constantemente nosotros estamos evolucionando, ¿cierto? Constantemente de pronto, hoy estoy súper bien a nivel mental y a nivel social, pero de pronto a nivel físico no lo estoy. O viceversa. Podría estar hoy a nivel físico excelente y a nivel social también, pero de pronto, no sé, me llegó una mala noticia, estoy pasando por un proceso emocional bastante fuerte y eso impacta mi salud mental, ¿cierto? Entonces, ese perfecto, ese punto de equilibrio entre todo eso es lo que hace que nosotros tengamos salud, ¿cierto? Entonces, ese punto de equilibrio para poderlo alcanzar,
requiere de un proceso, un trabajo, ¿cierto? Porque obviamente que para poder alcanzar ese nivel necesitamos dedicar esa parte de nosotros mismos para poder alcanzar ese nivel o ese punto de equilibrio, ¿cierto? Entonces, si hablamos de que si ese punto de desequilibrio o de equilibrio, perdón, empieza a ir a la tendencia a que no empiezo a perder ese punto de equilibrio, obviamente que yo me enfermo en cualquiera de esos aspectos, ¿cierto? Pero sí, entre más voy buscando ese punto de equilibrio, ¿cierto? Imagínense como si esto fuese el nivel que utilizan los albañiles, que es ese aparatico que tiene como la bolita en el medio para conseguir el nivel. Imagínense algo por el estilo. Entonces, si yo muevo la balanza mucho para un lado, toda esa bolita se me va toda para otro lado y entonces no hay un punto de equilibrio. El proceso de salud, por eso es que es un proceso dinámico, porque requiere que la persona constantemente esté trabajando en ella, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos decir con respecto a la salud? Que la salud tiene unos condicionantes que nos pueden hacer a nosotros tenerla como tal, ¿cierto? O de padecerla, ¿cierto? Entonces hablamos que la salud sería un 43% aproximadamente, es decir, si vemos la salud como un 100%, ¿no? Entendiendo la salud como si fuese digamos que un porcentaje. Entonces, si fraccionáramos ese porcentaje de estilos de vida, o sea, con respecto a la salud, el estilo de vida lleva un 43%. Cuando hablamos de estilos de vida es, por ejemplo, si yo hago ejercicios de manera regular, y ojo, cuando hablamos de ejercicios no es ejercicios físicos súper intensos, estilo, ¿cómo podríamos decir? Como los atletas de alto rendimiento que tienen que hacer un entrenamiento de 5, 6, 7 horas diarias. No, no es necesario hacer eso. Solamente con unas caminatas ligeras de unos 30 minutos, estiramientos, ejercicios respiratorios. Se dice que es una buena forma de comenzar y mantener, digamos que una actividad física, ¿cierto? Mientras que nosotros evitemos el sedentarismo, pues estamos bastante bien, ¿cierto? Hay algunos especialistas que dicen que mínimo serían 30 minutos de una caminata ligera, es decir, no una caminata como muy pasita, no, sino una caminata como cuando uno va apresurado a una cita médica o algo así. Es un pasito acelerado, pero sin correr. No sé si me hago entender, ¿cierto? Entonces, ese tipo de caminatas que uno dice, ok, voy a mantener este paso así como medio acelerado sin correr durante 30 minutos, es muy bueno para mi salud cardíaca, porque activa, pues, digamos que la circulación, favorece la circulación sanguínea. El corazón, obviamente que se ejercita mucho más, obviamente porque se le está exigiendo rendir de cierta manera, ¿cierto? Y eso, obviamente que al momento de que nosotros mejoramos nuestra circulación, obviamente que nuestros tejidos o nuestros órganos dianas principales, que serían cerebro, pulmones, corazón, se van a manejar mejor, es decir, van a tener mejor flujo sanguíneo y eso obviamente que impacta de manera positiva en la salud general del paciente. Entonces, hablamos que sería, por ejemplo, por eso es que el ejercicio, aunque sea muy mínimo, la persona tiende a tener un impacto a nivel mental. Es decir, cuando la persona empieza a ejercitarse, cada vez siente que tiene como más energía, siente que está de buen humor, siente que tiene como que esa carga de energía encima y que puede hacer 1.000.000 de cosas aunque esté cansado, ¿cierto? Y esa es una de las, digamos que de las prácticas saludables que no podemos hacer. En el estilo de vida también que tenemos, nuestra alimentación. Cuando hablamos de nuestra alimentación, por ejemplo, ahorita nosotros como seres humanos en esta área de la humanidad, ¿cierto? En esta época de la humanidad, nosotros los seres humanos hemos industrializado muchísimos de los alimentos que nosotros consumimos, bastante. O sea, entonces son procesos refinados, son procesos, por ejemplo, el azúcar, la harina, ¿cierto? Por ejemplo, las bebidas energéticas, las bebidas a base de gases, o sea, las gaseosas como tal, las bebidas carbonatadas, ¿cierto? Entonces, usualmente ese tipo de preparaciones de alimentos son los que no son muy favorables para la salud en general. Entonces, si yo consumo muchísimo de ese tipo de alimentos o de bebidas,
obviamente que eso puede impactar de manera negativa a mi salud. No es el hecho de que no lo coma, porque de pronto yo puedo comerme, no sé, una arepa con huevo, de pronto una que otra vez me puedo tomar una sopa de mondongo, cosas así, ¿no? Que ya yo sé que eso sí es malo, y por ejemplo un vasito de gaseosa, que yo sé que eso no es lo más saludable del mundo, pero siempre y cuando yo no abuse de ese tipo de cosas, pues no debería tener digamos que una repercusión tan negativa y tan evidente en mi salud, ¿cierto? Eso es lo que hace parte de el 43%, que sería el estilo de vida. Bueno, también a esta parte le podemos anexar, por ejemplo, aparte si practico o si tengo sedentarismo, por ejemplo, si fumo, ¿cierto? Fumo cigarrillos, si de pronto consumo algunas sustancias alucinógenas, ¿cierto? Alcohol también. Si de pronto, por ejemplo, tengo un buen ciclo de sueño, por ejemplo, personas que duermen muy poco, descansan muy poco, ¿cierto? O lo hacen demasiado, no hago ejercicio, o si lo hago, por ejemplo, si tengo una alimentación balanceada o si no tengo una alimentación balanceada. Todo eso son mis estilos de vida, ¿ya? Todo eso hace parte de mi estilo de vida. Nos vamos al otro porcentaje que es un indicador para salud, que sería la biología humana y la herencia. Es decir, nosotros, por ser hijos de nuestra mamá y de nuestra papá y de nuestro papá, tenemos una carga biológica bastante y genética muy importante. Entonces, obviamente que los genes que me hayan pasado mis progenitores, obviamente van a caer en mí. Entonces, por ejemplo, si mis progenitores son unas personas sanas, son unas personas que en realidad o en general no sufren de ninguna patología que pueda ser heredada a mí, pues obviamente que yo también puedo contar con una buena salud. Por ejemplo, si por el contrario mis padres tienen una carga genética que en donde, no sé, ellos todos son propensos a ser hipertensos o tienen diabetes o sufren de trastornos convulsivos, cosas así, ¿no? De pronto de afectaciones cardíacas o malformaciones cardíacas o neuronales, obviamente que eso puede repercutir en mi propia salud. Entonces ya yo tengo un 27% desde que nací, tengo un 27% de cuota allí para que me determina si mi salud puede ser buena o en realidad puede ser bastante regular o mala, por cierto, solamente por ser hija de mis papás, de mi mamá y de mi papá. Entonces, obviamente que toda la carga genética que yo tengo, ¿cierto? Es sumamente importante también tenerla en cuenta para determinar mi salud. Otra parte que determina nuestra salud es el 11% que estaría dado por las atenciones médicas y los servicios asistenciales. Es decir, yo puedo tener un buen estilo de vida, puedo tener una muy buena herencia, ¿cierto? Pero si digamos que en un momento, no sé, algo pasó, algo fortuito pasó conmigo, digamos que de pronto yo rodé por las escaleras porque iba muy afanada, un ejemplo, porque de pronto, no sé, iba tarde para la escuela, iba tarde para el colegio, de pronto por andar a las carreras, pisé mal un escalón y ¡pum!, rodé por las escaleras. Entonces, esa caída me produjo, no sé, una lesión en un brazo, por ejemplo. Digamos que ahora tengo el brazo fracturado. Entonces, obviamente que si yo llego, yo no cuento con un seguro o de pronto no cuento con digamos que con un soporte para la atención y servicios asistenciales médicos que me pueda ayudar con ese evento fortuito que tuve, obviamente que eso puede hacer desmejorar mi salud. Entonces, si yo no tengo un acceso eficaz, eficiente, oportuno, sobre todo oportuno, a los servicios de salud de acuerdo a la problemática que yo tenga, obviamente que eso puede hacer desmejorar mi salud, que es lo que lastimosamente aquí en Colombia pasa, que de pronto los pacientes, por ejemplo, necesitan una cirugía, ¿cierto? Y mientras que lo ve el especialista, mientras que le programan la cirugía, hasta que finalmente ocurre dicha cirugía, pueden pasar meses. Entonces, eso obviamente que puede incidir en la salud general del paciente, ¿no? Lo oportuno de los servicios asistenciales médicos. La otra parte que influye en nosotros a nivel de salud es el medio ambiente y el entorno con un 19%, ¿cierto? Entonces, aquí hablamos de que ese porcentaje del medio ambiente hace que nosotros, obviamente, que influya en nuestra salud. Como por ejemplo, nosotros aquí ahorita, yo por ejemplo ahorita aquí mis vecinos están reestructurando sus casas, ¿cierto? Y ese ruido para mí es
un factor estresante, ¿cierto? Por ejemplo, entonces yo estoy dando clase con ustedes, de pronto quizás si me escuchan o escuchan ustedes un ruido de fondo, puede que no me escuchen bien, puede que me escuchen mal, ¿cierto? Y aparte de que constantemente estar sometida a ese ruido, obviamente que puede hacer que yo me mantenga bajo estrés, ¿cierto? Bajo presión. Y entre más intenso sea ese ruido, pues peor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo vivo también en una condición o en un ambiente en donde hay constante contaminación, por ejemplo, pasa con aquellas personas que viven cerca de las avenidas principales, que constantemente está el tráfico de todos los carros, de las busetas, de la gente sube y baja, ¿cierto? De la contaminación que hay por los vehículos, del ruido también, obviamente, la polución, ¿cierto? El tráfico de la persona, ¿cierto? De todo el tiempo estar bajo ese ruido y de todo ese estrés, eso algo tan caótico, obviamente que puede hacer incidir en mi salud en general. Entonces puedo tener problemas de oído, tensión arterial alta, problemas visuales, problemas respiratorios, problemas neurológicos también o incluso mentales, porque eso me puede generar ansiedad, ¿cierto? Que por ejemplo, si yo viviera, no sé, en una casita un poco más alejada, donde solamente estoy rodeada de bosque, en las mañanas escucho los pajaritos, algo muy tranquilo, algo muy sereno, ¿verdad? Entonces, obviamente que ese ambiente, o por ejemplo que nosotros aquí en Cartagena, lastimosamente, en muchos sectores populares no pela el fin de semana los pick-up, esos equipos de sonido tremendos, altos, bestiales, a unos ruidos, pero elevadísimos, todo el día, todo el fin de semana. Obviamente que eso también es un factor de medio ambiente. Por ejemplo, hay algunas viviendas o algunos barrios que no cuentan con alcantarillado, con servicios básicos de saneamiento. Entonces, las aguas negras o las aguas hervidas, ustedes las ven que pasan por el frente de la vivienda, un hilito así de aguas negras. Allí llegan los niños, brincan en esa agua, se toman esa agua, cogen y manipulan esa agua, ¿cierto? O de pronto, no sé, al lado de una vivienda hay un botadero de basura, queman las basuras, en fin. Todas esas son condiciones que si uno las junta, ¿cierto? Que uno junta un factor con otro, puede hacer que obviamente influya de manera negativa en nuestra salud, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de acuerdo a este proceso, hablamos de la historia natural, voy a colocar esto para acá arriba, la historia natural y social de la enfermedad. Entonces hablamos de que hay un periodo prepatogénico y hay un periodo patogénico. El periodo prepatogénico es el que ocurre antes de la infección. Es decir, aquí debe haber una tríada que es del agente, huésped y ambiente, que tiene que haber una interacción entre esos tres para que la enfermedad se pueda dar, ¿cierto? Porque si esa interacción o si yo corto la cadena de transmisión, que sería esta, ¿cierto? Entre agente, huésped y ambiente, si yo en algún punto ejerzo algún tipo de control, ¿cierto? En alguno de esos tres puntos, yo corto enseguida el proceso patogénico, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hablamos? El proceso prepatogénico es de que aparezca antes, o sea, es el que viene antes de la aparición de la enfermedad como tal propiamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí en el periodo prepatogénico hablamos de un agente, que recuerden que el agente, así como su nombre le indica, es el que ocasiona la enfermedad. Y en este caso puede ser cualquier microorganismo, llámese bacteria, virus, parásito, hongos, ¿cierto? Cualquiera de esos tipos de microorganismos pueden ingresar a mi cuerpo, ¿cierto? Para poder entonces hacer el proceso infeccioso o el proceso de multiplicación que requiere ese microorganismo para poder invadir, que en este caso sería el huésped. El huésped es quien recibe a la gente, es decir, la persona, en este caso como estamos hablando de seres humanos, sería la persona que contrae el virus, contrae la bacteria, se enferma, ¿cierto? Y finalmente el ambiente es el que ocasiona el ambiente o digamos que los medios propicios para que esa gente ingrese en el huésped, ¿cierto? Aquí hay una puerta de entrada, una puerta de salida, que yo me imagino que también la conocen, ¿cierto? Entonces todas esas condiciones ambientales hacen que el agente entre en el huésped, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa acá? Que toda esta parte se conoce como prevención primaria, que es lo que se conoce también como periodo prepatogénico. Entonces, para evitar que estos tres, ¿cierto?,
haya una interacción entre esos tres y obviamente que de aquí al periodo prepatogénico pase al periodo patogénico, yo necesito hacer actividades para evitar que haya una correlación entre los tres y finalmente la enfermedad se dé. ¿Qué hablamos entonces? ¿Qué tipos de acciones? Por ejemplo, promociones de salud y la protección específica. Promoción de la salud. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, estoy en una edad fértil, ¿cierto? Es decir, soy una mujer que está en una etapa fértil, es decir, puedo quedar embarazada si lo deseo. En este punto de mi vida, yo tengo que tener promoción de la salud, tengo que ejercer acciones que promuevan mi salud. En este caso, ¿qué sería? Llevar una buena alimentación, tener un buen peso, hacer ejercicio, lo demás. Y la protección específica en mí, ¿qué sería? Por ejemplo, hacerme chequeos de autoexamen de seno y lo que es la citología cervicouterina. Entonces, esas son protecciones específicas porque están dadas, son acciones dadas para un comportamiento específico o para evitar una patología en específico. Entonces, si yo hago esto de manera correcta, tanto la promoción de la salud como la protección específica en ese grupo etario específico, obviamente que estos tres, digamos que estos tres factores o estas tres interacciones, que es lo que me hacen el periodo prepatogénico, eviten que se interactúen entre sí y obviamente que la enfermedad no se dé. Pero digamos que ese paciente no tuvo suficiente protección específica o no tuvo acciones de promoción en cuanto a su salud, ¿cierto? Y digamos que esa persona terminó infectándose o contrayendo una enfermedad, es decir, estos tres sí hubo interacción entre ellos y la persona ya está enferma. Entonces pasamos a lo que se conoce como el periodo patogénico, que sería esta parte, ¿cierto? Entonces, aquí hablamos de lo que es la prevención secundaria y la prevención terciaria. La prevención secundaria es prácticamente lo que es tanto el diagnóstico como el tratamiento que el paciente recibe para curar o, curar la enfermedad dependiendo de cuál sea, ¿no? Porque hay enfermedades que se pueden curar y hay otras que lastimosamente no. Entonces, digamos que este paciente necesita hacer la prevención secundaria, que sería lo que es tanto el diagnóstico, que ojalá en la medida de lo posible, que sea un diagnóstico precoz, que sea oportuno, ¿cierto? Antes de que avance muchísimo la enfermedad y que ya prácticamente sea un proceso irreversible y que obviamente que el paciente reciba también su tratamiento oportunamente. Y junto con eso lo que es que vamos a limitar el daño, es decir, lo que nosotros buscamos con ese diagnóstico precoz y tratamiento oportuno es que el paciente obviamente no se complique. Y si el paciente debido a ese proceso de infección o patológico, digamos que surge un tipo de limitante física, ¿cierto? Pasa a la prevención terciaria, que sería la rehabilitación. Entonces, personas, por ejemplo, que de pronto han tenido una isquemia cerebral, por ejemplo, que les ha afectado una parte de su cerebro, ¿cierto? Y que por esa incapacidad o esa isquemia, esa incapacidad del flujo cerebral para poder andar en ese sector específico del cerebro, terminó muriéndose porque no hay riego sanguíneo. Entonces, esa persona, al momento de que ese tejido cerebral muere, obviamente que todas las actividades físicas encargadas en esa área en específico se van a ver afectadas. Imagínense que esa isquemia de pronto le dio a un paciente en el área del cerebro donde nosotros podemos coordinar nuestros movimientos de las extremidades inferiores y superiores. Entonces ese paciente va a tener dificultad para caminar, dificultad para mover los brazos, puede que necesite de silla de ruedas, puede que no, o andador, muletas, pues dependiendo de el grado de discapacidad que le haya sobrevenido por padecer de esa enfermedad, ¿cierto? Entonces, ya ahí estaríamos hablando de un proceso de prevención terciaria, es decir, que sería la rehabilitación, que lo que nosotros buscamos, obviamente, que con eso sería que el paciente vuelva a su estado inicial de antes de enfermarse, o si definitivamente no se puede conseguir porque la enfermedad fue algo muy grave, fue algo muy contundente, pues tratar de acercar al paciente al estado lo más posible inicial de antes de padecer la patología, es decir, del estado prepatogénico. Eso es lo que nosotros buscamos. Obviamente que aquí hay diversos tipos de rehabilitación, la física, ¿cierto? La lingüística, en fin.
¿cierto? Entonces aquí básicamente nos vemos en el cuadrito todo lo que se hace en la prevención primaria, que sería la promoción de la salud, como por ejemplo las vacunas, la buena nutrición, la educación en higiene, ser previsivo, perdón, hacer ejercicios. Por ejemplo, ahorita en la cuestión de la pandemia utilizamos mucho lo que son los EPP, el más utilizado es el tapabocas, obviamente. La persona que no fume, ¿cierto? Que no ingiera mucho alcohol. El alcohol es una de las cosas que uno puede moderar un poco más que el fumar. La persona que fuma le cuesta un poquito después dejar ese hábito de fumar, pero no es imposible. En cuanto a la protección específica, como les decía antes, por ejemplo, lo que son los exámenes periódicos, que por ejemplo, no sé, el chequeo de cada 6 meses de mi dentadura, en el caso de las mujeres, el examen o el autoexamen de mama, la citología cervicouterina, en el caso de los chicos, por ejemplo, lo que son el autoexamen de testículo, exámenes visuales, también puede caer ahí. De pronto si me hago uno que otro chequeo de sangre para ver cómo están a nivel general, así sea un hemograma, un cuadro, un perfil lipídico, cositas así, no, un parcial de orina, que me hacen chequear unos exámenes básicos que me hacen a mí indicar cómo voy con mi salud, ¿no? Eso sería la prevención primaria. La prevención secundaria, que sería básicamente como que la intervención del tratamiento oportuno para el paciente, en este caso sería pues la valoración por el médico general o especialista, mirar su historia clínica, mirar si en realidad se le pueden hacer unos exámenes de diagnóstico que dependiendo de cuál sea la patología que produzca o que se sobrevenga del paciente, pues así se le pueden hacer, no sé, resonancias, TAC, ecografías, funciones lumbares, etcétera. Y por ejemplo tenemos la prevención terciaria, que sería lo que es la limitación del daño y la rehabilitación en el caso de que las personas necesitan rehabilitación física, rehabilitación respiratoria, etc. Sería eso básicamente. Entonces, esa sería, digamos que, la forma como se lleva eso, ¿no? Entonces, ya teniendo esa parte clara sobre cómo se maneja eso, es necesario entonces conocer la definición de trabajo. El trabajo, digamos que lo podremos como definir como lo que es el esfuerzo humano aplicada a la producción de la riqueza, ¿cierto? Es decir, tú trabajas por una remuneración monetaria. Es decir, tú al momento de trabajar produces riqueza, ¿cierto? Entonces, obviamente que una sociedad que es trabajadora, ¿cierto? Que constantemente está trabajando, produce riqueza. Una sociedad que no está trabajando no produce riqueza, así de sencillo. O sea, la riqueza la genera es el trabajo. Entonces, si tú ejerces un trabajo independientemente cuál sea de esa actividad que tú ejerzas, obviamente que vas a conseguir una riqueza. Estás enriqueciéndote tú porque tú por ejercer ese trabajo vas a tener o vas a devengar un dinero, ¿cierto? Y también enriqueces a la persona para la cual trabajas, es decir, tu jefe, la empresa o lo que sea, ¿cierto? También los vas a enriquecer a ellos porque tú aportas tu esfuerzo, ¿cierto? Tu tiempo, tu presencia, tus conocimientos para ejercer una tarea para la cual tú estás capacitado. Y también ayudas a que ese trabajador o bueno, ese empleador o ese jefe o esa empresa también crezca en cuanto a su riqueza, ¿cierto? Entonces, hablamos aquí de todos los sectores, por ejemplo, en donde una persona se puede desempeñar laboralmente hablando, ¿no? Hablamos del sector primario, sector secundario y el terciario. Que el sector primario sería la producción básica, es decir, todas aquellas personas que se dedican a esos ámbitos laborales en donde literalmente se producen, digamos que, las fuentes primarias que nosotros necesitamos para subsistir. Entonces sería, por ejemplo, las energías, los alimentos, ¿cierto? Básicamente sería eso. Lo que es la producción hídrica también, porque nosotros necesitamos agua para vivir. Entonces, todo ese sector primario, todas aquellas empresas dedicadas al manejo, al procesamiento de alimentos como tal, se consideran como sector primario de la producción básica. Entonces, por ejemplo, aquí encontramos la agricultura, la pesca, la minería, la producción energética, la ganadería. Entonces, por ejemplo, nosotros ahorita con la cuestión del COVID vimos que al inicio de todo el cuento de la pandemia mucha gente se tuvo que encerrar, ¿cierto? Y dejó de asistir a bares, dejó de asistir a cines, dejó de rumbear, dejó de tomar cerveza y todo eso. Pero lo que la gente sí buscó fue buscar comida.
O sea, enseguida salieron en masa todo el mundo a comprar comida, que hubo que organizar de cierta manera porque la gente salió en masa a comprar todos los alimentos enlatados y cosas así para poder sobrellevar todo el tiempo que íbamos a estar encerrados. Entonces, allí vemos la necesidad y la importancia que tiene este sector primario, por eso es que se le conoce como sector primario, ¿no? Cuando hay crisis en el sector primario, la cosa está fea, ¿ya? Entonces, porque es lo básico que nosotros necesitamos para poder sobrevivir. Entonces, nosotros necesitamos agua, necesitamos comida, obviamente, para poder sobrevivir. En el sector terciario, lo que es la producción de bienes. Entonces, aquí hablamos, por ejemplo, de industrias, construcciones, manufacturas. Entonces, por ejemplo, necesito transportarme, necesito un lugar donde vivir, que sería pues el sector de la construcción. Las industrias, por ejemplo, si necesito acceder, no sé, comprarme ropa, tener una mochila, cosas así, ¿no? Entonces, esos sí serían también importantes, pero pasarían a considerarse como del sector secundario. Y el terciario, el sector terciario, es este que tenemos de servicios de persona a persona, la cultura, educación, los servicios bancarios y el comercio en general. Hablamos de comercio en general. Entonces, este sector es uno de los que primero se afecta cuando hay crisis. Entonces, cuando hay crisis, la gente se recoge, como por ejemplo, vívido, lo que nosotros hemos vivido con la pandemia. Entonces, la gente no va a conciertos, no sale a rumbear, no sale a encontrarse con los amigos, a pasar una tarde, no sé, caminando por allí, ¿cierto? Usualmente no. Digamos que todos esos trámites bancarios también quedan ahí en stand-by. Se afectan una parte también el nivel educativo, ¿cierto? Y todo eso viene así, ¿no? Entonces, todos esos son los niveles terciarios. Entonces, encontramos, por ejemplo, estos ámbitos o los tipos de trabajo. Encontramos los que son de trabajos manuales, aquellas personas que, como su nombre le indica, tienen o ejercen una labor así manual, ¿cierto? Estos trabajos automatizados que serían que prácticamente se programan robots para poder hacer alguna tarea en específico. Eso es muy común, por ejemplo, en el sector automotriz, que de pronto ciertas partes de los carros las arman robots, no las arman personas. Entonces se programan esos robots para que armen y hagan esa tarea en específico. Hay otras tareas como por ejemplo que son mecánicas, que requiere que una persona tenga un uso específico de ciertas herramientas, de ciertas máquinas, ¿cierto? Y tenemos el otro sector, que sería este que tenemos por aquí, que es el intelectual, que básicamente estaría dado por ejemplo, como el que tenemos el ejercicio en estos momentos justamente de docente-estudiante, ¿cierto? Entonces hablamos a nivel de lo que es la salud ocupacional, ¿no? Entonces hablamos de que la salud ocupacional, como su nombre le indica, digamos que son todas esas actividades interdisciplinarias que las tengo orientadas para prevenir, mantener y reparar la salud de la cual estábamos hablando inicialmente, ¿no? Que es una salud que tiene que ser integral o tiene que ser holística, ¿cierto? Durante su vida laboral activa. Eso es lo importante saber de la salud ocupacional, ¿no? Son todas aquellas actividades que yo puedo hacer para poder mejorar la salud, pero de un trabajador, es decir, todo en el ámbito laboral. Toda esta salud ocupacional se enfoca en el ámbito laboral, todo. Entonces, obviamente que cuando hablamos de salud ocupacional y hablamos de trabajo, tenemos que hablar ampliamente de algo porque nosotros nos dedicamos a cosas distintas. Hay personas que tienen por la labor que ejercen o por el trabajo que ejercen, pueden tener muchos más factores de riesgo que otros, ¿cierto? Entonces, obviamente que yo necesito hacer unas actividades interdisciplinarias muy específicas para que el tipo de trabajador que yo tengo a cargo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si me dicen a mí, siendo docente, no, que cómo se manejan las mascarillas para humo en espacios confinados, no sé qué, como si yo fuese un minero, ¿cierto? Entonces, no me sirve a mí, ¿cierto? Porque yo no voy a necesitar ese conocimiento por el tipo de profesión que yo tengo.
O sea, yo no voy a estar como docente en un espacio confinado donde vaya a hacer mucho calor, donde voy a estar reunido con un montón de personas, no me voy a sumergir en las profundidades de la tierra ni nada de eso, ¿cierto? Entonces, ese tipo de orientaciones no me sirven a mí, porque yo no estoy en esa rama laboral. Entonces, sí le serviría a, por ejemplo, a un minero, ese tipo de capacitaciones de cuidado sí le sirve a un minero, ¿cierto? De cómo tiene que manejar su GPP, cómo tiene que descender hasta por debajo de la tierra, qué tiene que hacer si hay un deslizamiento, una cosa así, toda esa parte, ¿no? Entonces, eso sí sería bueno para ellos, pero para mí no. Entonces, cuando hablamos de salud ocupacional, hablamos de lo que es seguridad del trabajo, que esto es muy importante, y que esta parte de seguridad en el trabajo está orientada más que todo para prevenir lo que son los accidentes de trabajo, que esto también lo vamos a tocar más adelante. Encontramos una área específica de la salud ocupacional que sería la medicina del trabajo, que sería todas aquellas condiciones que nos pueden hacer interdisciplinariamente hablando para poder mantener nuestra salud de manera integral. Y hablamos de higiene del trabajo, que sería para prevenir lo que son las enfermedades profesionales o enfermedades laborales, que sería lo mismo, ¿cierto? Entonces, permítanme, sería entonces eso. Tenemos conceptos tenemos conceptos básicos en salud ocupacional, que sería, por ejemplo, los riesgos. Hablamos de qué son riesgos. Los riesgos, digamos que es una combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o una exposición peligrosa que nos pueda acarrear en nosotros una severa lesión, ¿cierto? Que puede ser temporal o permanente, o bien de plano nos puede generar una enfermedad, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Esto se puede dar, o sea, esta lesión, ¿cierto? Se puede dar por evento, es decir, el evento es algo fortuito que pasó, ¿cierto? Algo que de pronto, no sé, yo iba caminando y de repente, pum, se desprendió una lámpara del techo y me cayó en la cabeza, ¿cierto? Porque de pronto estaban haciendo aseo allá arriba o estaban cambiando la bombilla, qué sé yo, lo que sea. Entonces, eso es un evento, es decir, algo como fortuito, ¿no? Que algo no se esperaba. O por exposición, es decir, constantemente yo estoy expuesta a eso, a ese riesgo constantemente hasta que el día que, pum, pasa algo y me resulta en una lesión para mí, que puede esa lesión ser permanente o temporal, o incluso puede hacer que esa lesión haga que yo pierda la vida, que es digamos que, o me enferme de manera ya definitiva, ¿cierto? Entonces, la muerte sería como que el escenario más, ¿qué le podríamos decir? Como más catastrófico, decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos riesgos, nosotros como trabajadores, podemos tener ciertas actitudes que pueden favorecer la aparición de esos riesgos, como por ejemplo cometer errores, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo necesito, en el caso de nosotros, que estamos en el ámbito de la salud, yo necesito canalizar al paciente. Ya yo sé que, por ejemplo, si yo acabo de terminar de canalizar al paciente, yo no puedo volver a meter el catéter, la aguja, para tratar de enfundar con el protector. Porque de pronto, al momento de que yo vaya a colocar el protector en la aguja, puede que esa aguja yo pele, ¿cierto? Colocarlo allí y ¡pum! Me termine pullando yo. Entonces tengo un accidente biológico, ¿cierto? Otro error, por ejemplo, que de pronto, no sé, por andar por las premuras, por andar con la correndilla, ¿cierto? Se me olvidó colocarme el tapabocas de manera correcta o no utilicé algún tipo de EPP. Y tuve contacto con un paciente que tiene una enfermedad altamente contagiosa y yo obviamente que tengo el riesgo de poderme contagiar con lo que sea que tenga el paciente. Entonces, ese tipo de errores usualmente están relacionados es porque los trabajadores se distraen. Por ejemplo, ahorita uno de los factores distractores más grandes que hay es el celular. O sea, mucha gente pasa mucho tiempo en el celular y ahora incluso hay personas que conducen con el celular en la mano, que eso es un riesgo enorme, grandísimo, precisamente porque sabemos que eso puede desencadenar en un accidente automovilístico, ¿cierto? Entonces, si ya yo sé que yo voy a hacer un procedimiento, yo necesito tener atención, ¿cierto? Yo necesito mantener mi atención en lo que estoy haciendo, tiene que ser consciente y tengo que saber mis checklists, es decir, mi lista de chequeo,
¿cierto? Del paso a paso de lo que tengo que hacer para hacerlo de la manera correcta, ¿cierto? Existe otra clase de situaciones que pueden colocarnos en riesgo, que serían los incidentes. Los incidentes, como más adelante lo vamos a ver, son aquellas situaciones que de pronto me colocaron en un riesgo de padecer un accidente. Hablamos de incidente, por ejemplo, cuando digamos que en mi empresa la señora del aseo pasó el trapero, ¿cierto? Y de repente yo iba caminando y no me fijé que estaba puesto el cartel de cuidado piso mojado. Entonces, si yo por andar con la premura, por andar con la correndilla, o simplemente porque iba distraído en el celular, no me fijé que el piso estaba mojado y de repente yo voy caminando sobre ese piso mojado y ¡pum!, me resbalé. Pero de alguna manera encontré el equilibrio, me pude estabilizar en medio de ese resbalón y no caí. Es decir, pasó, eso es lo que se conoce como un incidente. Es decir, hubo una situación de riesgo que pudo haberme a mí desencadenado una lesión severa, ¿cierto? Permanente o temporal, ¿cierto? Pero no ocurrió. No ocurrió. Entonces es como el casi que pasa, como el casito que pasa. Eso es un incidente. Entonces, cuando constantemente una persona está pasándole incidentes, ¿cierto? Ese es un indicio de que esa persona no tiene los suficientes cuidados para ejercer una tarea en concreto. Entonces, si constantemente yo me estoy resbalando en ese piso mojado, es que hay algo que yo estoy errando, ¿cierto? Es algo que yo estoy omitiendo. De pronto que es que yo al momento de salir del salón, de pronto de salir de algún lado, lo que sea, no me estoy dando cuenta de que la señora está pasando el trapero y siempre me resbala en la misma parte. Entonces, esos incidentes reiterados me dan a mí a entender que es esa persona la que tiene fallas, ¿cierto? En este caso es el trabajador, porque ese trabajador persiste en las incidencias, ¿cierto? Si hay carteles, hay aviso, hay todo. Entonces esa persona está omitiendo un paso importante, ¿cierto? Encontramos también otras situaciones de riesgo como las averías. Hablamos de, digamos que de equipos defectuosos, ¿cierto? Hablamos de cualquier tipo de situación en mi ambiente laboral que hace que yo no pueda ejercer mi trabajo de manera correcta. Entonces, por ejemplo, si estuviésemos, qué sé yo, no sé, en un ambiente hospitalario, de pronto la bomba de infusión, por ejemplo, una bomba de infusión que ustedes van a conectar al toma, tiene el cable pelado, un ejemplo. Entonces, si yo puedo tener ese riesgo, porque al momento de conectar eso me puede pasar una corriente eléctrica, puede pasar cualquier cosa. Entonces, trabajar con equipos averiados, ¿cierto? No es lo correcto. Y encontramos otras situaciones de riesgo como son los defectos de calidad. Ustedes saben que ahorita todas las empresas se les pide una excelencia o una exigencia a nivel de control de calidad. Entonces las personas tienen que sistematizar, por decirlo de alguna manera, esos procesos para que esos procesos sean de buena calidad, es decir, sean de excelente calidad. Entonces necesitamos tener eso muy presente. Entonces, por ejemplo, ¿qué riesgos generan accidentes? Entonces, por ejemplo, si de pronto yo sufrí un golpe, por ejemplo, con un objeto físico, fijo, un objeto que de pronto estaba ahí, no sé, por ejemplo, el anaquel o la despensa o el mueble que está ahí, de pronto yo me levanté la cabeza, fui a coger, no sé, el cargador del celular o el lápiz que se me cayó y de repente cuando yo voy subiendo, pum, me pegué la cabeza con un mueble superior que había allí en la oficina. Entonces, ese objeto no se mueve para ningún lado, está fijo allí, pero yo igual sufrí ese golpe. O un golpe con objetos en movimiento, que tal como su nombre le indica, son objetos que uno puede mover para todos lados, que yo choqué en contra de ese objeto, o por pisar o patear objetos también, que de pronto pueden ser pesados y que me puedan lesionar, o por ejemplo, que un objeto me haya sido lanzado directamente contra mi humanidad, ¿cierto? Entonces, esta parte es lo que encontramos como que hay objetos que pueden caer del cielo, ¿cierto? Dependiendo del ambiente de trabajo en el que yo esté. O, por ejemplo, que hay objetos que pueden volar, salir a una velocidad muy grande, ¿cierto? Que pueden impactar contra el cuerpo de la persona. Entonces, por ejemplo, caídas al mismo nivel que sería, por ejemplo, cuando hablamos de al mismo nivel, es decir, de la misma altura del paciente.
o del trabajador, que en este caso sería, por ejemplo, caer del pasillo, caer de una superficie de trabajo, caer sobre objetos, ¿cierto? Que entonces, ¿qué pasó acá? Se devolvió esta parte aquí, ok. Entonces hablamos de una caída a nivel superior, que sería, por ejemplo, cuando ya hablamos de altura, ¿no? Una caída de un andamio, de unos pasillos, de plataformas, de escaleras, de materiales que se encuentran apilados uno encima de otro, de vehículos, caer dentro de un pozo, dentro de una excavación, etcétera. Entonces ya esas son tipos de caídas de nivel superior. Encontramos, por ejemplo, el código que es de, en, debajo o entre. Es decir, una persona que de pronto tiene un tipo de afectación o de riesgo, por ejemplo, que cae en, debajo o entre. Por ejemplo, ¿de qué? De engranajes, ¿cierto? O debajo de unos engranajes o entre los engranajes, entre rodillos o dentro de un rodillo, debajo del rodillo, de un objeto móvil o fijo, dos o más objetos móviles, desplazamientos de tierra, derrumbamientos de edificios. Hay otro tipo de situaciones como por ejemplo por fricción o raspadura, que sería por presión, por vibración o por roce. Entonces digamos que una persona, qué sé yo, no sé, se cayó de un andamio o algo y al momento de que cayó, no solamente cayó, sino que rodó y tiene toda esa pierna o el brazo raspado. Entonces hablamos de que fue producida por roce, por fricción, ¿cierto? Y hay otro tipo de riesgos que serían de sobreesfuerzos, como por ejemplo que yo le quiera levantar algo demasiado pesado que sobrevenga mi capacidad muscular para poder levantar eso, jalar cosas o alar cosas, empujar, manipular o lanzar cosas que me pueden generar un sobreesfuerzo. Entonces hay formas, por ejemplo, de levantar una carga pesada, ¿cierto? Que siempre dice que uno tiene que doblar las rodillas, espaldas rectas, etcétera, para poder levantar un peso en específico. Y, por ejemplo, encontramos otro tipo que serían de contacto o con electricidad, que puede ser directo o indirecto. Es decir, que literalmente la descarga eléctrica me fue suministrada a mí, o de manera indirecta porque de pronto toqué una superficie o un objeto que estaba cargado eléctricamente previamente, ¿cierto? Y fue que yo al momento de tocarlo, tener contacto con él, recibí la descarga eléctrica, ¿cierto? Entonces hablamos de estos factores de riesgo. Entonces ya tenemos claro que es un riesgo, ¿verdad? Entonces un factor de riesgo es todo elemento cuya presencia o modificación aumenta la probabilidad de producir una lesión de quien está expuesto a él, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hablamos de ejemplos de factores de riesgo. Por ejemplo, corrientes eléctricas, incendios, máquinas y equipos, herramientas, espacios de trabajo, y todo esto se puede dar por condiciones inadecuadas. Es decir, si las corrientes eléctricas o los equipos eléctricos no están habituados de la manera correcta, ¿cierto? Puede ser un condicionante o un factor de riesgo para mí para poder tener un accidente laboral. Lo mismo pasa con las máquinas, las herramientas, pues todo. Entonces, aquí te encontramos lo que es un acto inseguro y una condición insegura, que esto es bastante importante. ¿Qué sería? Un acto inseguro son todas aquellas acciones realizadas por un trabajador. Ojo con el dato, que esto es bien importante. O sea, los actos inseguros están dados por el propio trabajador, que por omisión o descuido expone a algún individuo o un activo de la empresa o el medio ambiente a riesgos de accidentes. Es decir, o hasta él mismo, ¿no? Entonces, eso es un acto inseguro. Entonces, por ejemplo, estos trabajadores que trabajan en el sector de la construcción, ellos como están expuestos a alturas, ¿cierto? Ellos necesitan tener una serie de arneses, ¿cierto? Que si necesitan trabajar en altura, ellos tienen que utilizar un arnés, que el arnés tiene que estar, digamos que conectado a una fuente principal por si de pronto ellos caen, resbalan alguna cosa, el arnés los sujeta y ellos pues no caigan al vacío, ¿verdad? Imagínense que una persona de este estilo comete un acto inseguro, es decir, va y trabaja allá arriba en la altura sin colocarse el arnés. Entonces, ese tipo de situaciones, aunque no pase nada, no pase un incidente ni nada, es un acto inseguro.
porque esa persona sabe que tiene que portar el arnés y aún así prefiere no hacerlo. Sabe que puede caer, que puede perder la vida y aún así no lo hace. Entonces eso es un acto inseguro. Por ejemplo, en el caso de nosotros los que estamos en el ámbito de la salud, si yo voy a canalizar a un paciente, yo tengo que ponerme los guantes, sí o sí, tengo que ponerme los guantes. El hecho de yo canalizar y de manipular secreciones corporales del paciente, cualquiera que sea, orina, heces, sangre, lo que sea. Dios mío. Listo. Cualquiera que sea, me puede hacer a mí cumplir, es decir, tener un contacto, un riesgo biológico grandísimo. Entonces, ok, ay Dios mío. Bueno, ya estamos terminando. ¿Me escuchan, chicos? Ya ahorita que ya estaba terminando, pues empezaron a taladrar otra vez. Listo. Entonces, les decía que si yo soy del ámbito de la salud y necesito canalizar, y yo sé que yo voy a canalizar y no me pongo los guantes, ya yo sé que yo estoy expuesta a esas secreciones del paciente, que pueden estar contaminadas o no, quién sabe, no sé. Pero simplemente tener contacto yo con esas secreciones del paciente ya es un riesgo para mí. Entonces, yo canalizar sin guantes es un acto inseguro. Si yo voy a tener contacto... Ok, ay Dios mío. Bueno, entonces, si por ejemplo voy a tener un paciente que tiene, no sé, está sospechoso de tuberculosis, ¿yo cómo voy a tratar a ese paciente y cómo voy a manipular a ese paciente sin colocarme tapaboca, por ejemplo? Entonces, eso es un acto inseguro. Por ejemplo, hacer tareas oscuras es un acto inseguro. Si yo quiero buscar el enchufe de algo, no sé qué, y el toma está malo, eso es un acto inseguro. Todas esas son cosas de actos inseguros. Lo que quiero que quede claro es que los actos inseguros están dados es por el trabajador, por omisión o por descuido. Eso es importante conocerlo. Entonces, es básicamente responsabilidad del trabajador cometer ese acto inseguro. Cuando hablamos de condición insegura, ¿a qué hacemos referencia? No es que es una condición que esté dada por el trabajador, sino por el medio ambiente. O sea, esta situación es generada por el medio ambiente. Entonces, en el medio ambiente hay unas situaciones que colocan en riesgo a los trabajadores. Entonces, por ejemplo, no sé, en una empresa de pronto hay una excavación, de pronto hay un deslizamiento, hay mucha contaminación, hay mucho ruido, hay polvos que se están soltando allí, ¿cierto? Entonces, ese tipo de condiciones no están dadas por el trabajador. Son condiciones ambientales de las cuales el trabajador no tiene control, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que la empresa tiene que contener esa situación, ¿cierto? Que genera esa condición insegura, ¿cierto? Entonces, esas condiciones están dadas es por el medio ambiente, ¿cierto? Bueno, vamos a ver si terminamos ya. Eso sería entonces la diferencia entre condición insegura y acto seguro. Entonces, los actos inseguros, primero, el trabajador que resulte ser lesionado por un acto inseguro definitivamente no puede apelar a ningún recurso con la empresa de indemnización ni nada, porque si la empresa a ti te suministra la dotación de EPPs que tú necesitas para ejercer tu labor y tú decidiste no usarlo, definitivamente eso es por omisión, ¿no? Entonces, no, nada de indemnización, nada de nada, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa con los actos inseguros? Usualmente son personas que trabajan sin autorización, es decir, hacen un trabajo como dicen por ahí, por debajo de cuerda, ¿cierto? No hay una autorización directa de tu jefe para poder hacer ese trabajo. Trabajar sin seguridad, ¿cierto? Es lo que genera también actos inseguros. Trabajar a velocidades peligrosas, es decir, si yo necesito hacer algo muy apremiante, necesito igual, a pesar de que sea algo apremiante hacerlo, necesito hacerlo de la manera correcta. O sea, porque de pronto ir a las carreras, a las prisas, lo único que me puede generar es eso, ¿no? Un accidente o un acto inseguro. Adoptar posturas inadecuadas, que en este caso, bueno, por ejemplo, las personas que están en el ámbito clínico, de pronto cuando van a canalizar, curvean mucho la espalda, ¿cierto?
y lo que es la omisión del uso de los EPP, que serían los elementos de protección personal. ¿Qué generan las condiciones inseguras? Guardas y dispositivos de seguridad inadecuados, sistemas de señalización y alarmas inadecuados, es decir, no están perfectamente señalizados las rutas de evacuación, cosas de ese, ¿cierto? Las señales de peligro, en fin. Por ejemplo, cuando en las situaciones del ambiente del trabajo no hay una limpieza y un orden pulcro, ¿cierto? No es un ambiente pulcro para trabajar. Constantemente hay desorden, constantemente hay cosas. Entonces, eso no se puede. Y por ejemplo, depósitos y almacenamientos peligrosos. Que en este caso, si de pronto yo trabajo con sustancias corrosivas, peligrosas, químicas, que me pueden a mí generar un daño a mi salud, ¿cierto? Yo necesito entonces darle un buen uso a esos depósitos, ¿cierto? A esos almacenamientos. Y entonces, por ejemplo, encontramos acá, ay Dios mío, encontramos acá lo que son las tablas de peligro, que serían los riesgos biológicos, físicos, químicos, psicosociales, biomecánicos, de seguridad y rendimientos naturales. En los biológicos son todos aquellos que están derivados por microorganismos, llámense parásitos, virus, hongos, bacterias, etcétera. A nivel físico, encontramos, por ejemplo, el ruido, que es como el que yo tengo ahora justo en estos momentos, es un riesgo físico bastante grande, porque el ruido constantemente impacta, ¿cierto?, en mi calidad de poder ejercer mi labor. La iluminación, la vibración también es un riesgo físico. Las temperaturas extremas, hablando de temperaturas extremas, de calor extremo o de frío extremo, la presión atmosférica, las radiaciones, ¿cierto? A nivel químico, ¿qué podemos decir? Polvos orgánicos o inorgánicos, algunas fibras, líquidos, ¿cierto? Que pueden ser en forma de nieblas o de rocíos, gases y vapores, humos metálicos, ¿cierto? Y no metálicos, y material que viene particulado, que serían entonces los riesgos químicos. Los riesgos psicosociales, lo que es, por ejemplo, el estilo de mando, el pago, el tipo de contratación, ¿cierto? Las características de la organización del trabajo, las características del grupo de trabajo con el que yo estoy, ¿cierto?, relacionado, las condiciones en las cuales yo tengo que ejercer ciertas tareas, por ejemplo, mis capacitaciones constantes para poder ejercer esa tarea, ¿cierto? Si a mí no me capacitan, ¿cómo puedo hacer entonces una tarea? Para lo cual no puedo estar capacitado. Por ejemplo, las jornadas de trabajo también inciden mucho en el factor psicosocial cuando son jornadas larguísimas, extremas, sobresaturadas. Eso también impacta a nivel psicosocial, ¿no? Y, por ejemplo, que si durante el trabajo yo no tengo una pausa activa, no tengo para merendar un ratico, así sea de 15 minutos, media hora, o una hora para almorzar, sino que son jornadas de 24 horas, de 12 horas continuas sin parar. Entonces, esas condiciones ambientales, esas condiciones psicosociales, obviamente que impactan de manera negativa la salud del trabajador. Hablamos de esos efectos o de esos riesgos biomecánicos, que serían, por ejemplo, la postura, que esto también se conocen como los factores de riesgo ergonómicos, que también se conocen así. Por ejemplo, la postura, si yo mantengo mucho una postura sin estirarme, sin nada, eso obviamente que con el tiempo me puede pasar factura. Cuando me sobreesfuerzo, ¿cierto? Cuando hago unos movimientos repetitivos, siempre constantemente hacer el mismo movimiento y manipular de manera inadecuada las cargas, ya los pesos que yo voy a tener. De seguridad, por ejemplo, el uso de los EPP, riesgos eléctricos, riesgos mecánicos, riesgos locativos, ¿cierto? Tecnológicos, como por ejemplo la exposición a una explosión, a una fuga, un derrame, un incendio o típico, un accidente de tránsito. Y hablamos de rendimientos naturales que se vendrían siendo por desastres naturales, obviamente que serían sismos, terremotos, vendavales, inundaciones, etcétera, ¿cierto?